Prólogo. La cúpula de lapislázuli. Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Apóstoles 20,22. Ha vuelto a desaparecer alguien, Rustem. Al entrar en el despacho del capitán, el comandante no tuvo ni tiempo de abrir la boca antes de que Agamenón, duque de Micenas, le hiciera la pregunta. Ya estaban muy cerca de la capital imperial. Al otro lado de los cristales antirrayos ultravioleta, el mar estaba bastante calmado. Desviando la mirada del paisaje grisáceo, Agamenón meció la copa en la que bebía la espumosa agua de la vida. ¿Quiénes han sido esta vez? Se trata de Hussein y Saarkis, capitán. El comandante Rustem bin Saad contestó de manera respetuosa, pero tenía mal color de cara. Sus palabras, con marcado acento cretense, denotaban incluso nerviosismo. Hacía 30 años que el maduro tirano había entrado en la marina imperial como vasallo de Agamenón. Siguiendo a su señor desde que éste fuera nombrado capitán de navío, había recorrido las aguas del imperio desde Cartago, al oeste, hasta las orillas del Mar Negro, en las tierras baldías. Era un verdadero lobo de mar que destacaba entre la cuarentena de tripulantes del Narides por su valor y que servía a Agamenón como fiel mano derecha. Sin embargo, sus arrugas, tostadas al sol, no podían ocultar el miedo que le recorría el rostro como una niebla nocturna. Ya van 6 desaparecidos. Los hombres tienen miedo. ¿No se habrán caído de la torre de vigía? Los tiranos sois bastante torpes. No sería la primera vez. Es imposible, capitán. Todos eran hombres veteranos. Además, las desapariciones siempre se producen cuando no están de servicio. Los guardias dicen que no han visto nada, o sea que han desaparecido dentro del barco, murmuró Agamenón con un gemido, mostrando los largos colmillos. El nariz, que le había sido encomendado por Augusta, pertenecía a la clase Camamusel de barcos de asalto en alta mar de la Marina del Imperio. No llevaba mucho armamento, pero era una nave pequeña capaz de moverse a gran velocidad, encargada básicamente de operaciones de patrulla y reconocimiento. Al ser una nave militar, no tenía demasiado espacio libre en su interior. ¿Dónde pueden haberse metido? ¿Habéis buscado en otros lugares aparte de los camarotes? Hemos registrado todo el barco, excepto un lugar. ¿Cuál? Las bodegas, capitán, respondió Rustem, bajando la voz. Con expresión de remordimiento, se dirigió al capitán en voz baja, como si temiera que alguien pudiera estar espiando su conversación. Aún no hemos examinado las bodegas. Pero han permanecido selladas desde que salimos del puerto de Iraglión, en Creta. ¿Crees que alguien puede haber entrado en ellas? ¿Quién sabe, capitán? Pero cuando desapareció Aireddin, hubo quien dijo que había oído gritos ahogados en el interior. Y pasos. Y lo más raro, añadió el comandante con voz entrecortada, como si estuviera hablando de un tabú, mientras agarraba inconscientemente el amuleto que le colgaba del pecho, es que en el pasillo había sangre. Y unas huellas tan grandes como no había visto nunca. Capitán, ahí hay algo. Agamenón afiló los ojos mientras se acariciaba la barba, finamente cortada. Normalmente, el miedo era una emoción poco familiar para los aristócratas del imperio. Los Masusla eran los seres más poderosos del planeta y estaban educados desde pequeños para enorgullecerse de ello y no temerle a nada, pero tampoco se podía decir que les fuera algo completamente ajeno. Les inspiraba especial temor romper los preceptos imperiales, la única ley que regía el imperio. Agamenón había recibido órdenes estrictas de mantener las bodegas selladas hasta llegar a la capital. La razón era que en ellas se encontraba el equipaje del pasajero que había subido en Creta, Ion Fortuna, conde de Memphis. Vaya pasajero más complicado nos ha tocado. Uniendo las manos bajo la barbilla, el conde de Micenas levantó la vista hacia el estandarte de guerra que colgaba de la pared. Mirando la doble luna, el glorioso emblema del imperio, lanzó un suspiro. El imperio era básicamente una meritocracia, pero hasta cierto punto no podía ignorarse la influencia del origen familiar. La abuela del conde de Memphis era Mirka Fortuna, duquesa de Moldova y presidenta del Consejo Secreto del Imperio. Su familia era célebre por contar con más de 10 miembros entre los funcionarios de rango tercero o superior. El propio conde era un joven, pero ya era espada imperial y estaba destinado a servir en el Consejo. En esa condición volvía a la capital, probablemente en misión secreta. Era seguro que el resultado de la misión le impulsaría aún más en su ascensión meteórica. No era por hacerse el modesto, pero aunque ambos eran aristócratas, la rapidez de sus carreras no se podía comparar. ¿Resultaba recomendable evitar en la medida de lo posible crearse conflictos con una persona así? Pero tampoco podía hacer la vista gorda ante la desaparición sistemática de sus subordinados. Fuera como fuera, Agamenón era el único Masusla de la tripulación y era responsable de la suerte de sus 40 hombres.
Al contrario que entre los salvajes del exterior, en el imperio los nobles tenían obligaciones acordes con su rango. Bajo mi autoridad como capitán de la nave, abriremos el sello de las bodegas y examinaremos el equipaje del emisario, decidió Agamenón, pensando en el lema que llevaban grabados en su interior todos los nobles imperiales: la sangre más noble es la primera en correr. Rustem, llama al primer oficial y al jefe de marineros. El protocolo pide que ellos también estén presentes. ¿Estáis seguro de eso, mi capitán?, preguntó el comandante, frunciendo las cejas. Rustem era un vasallo directo de Agamenón y, al contrario que los vasallos del Estado, que se podían considerar funcionarios, estaba vinculado personalmente a su señor y compartiría su destino, cualquiera que fuese. Su preocupación por la suerte de Agamenón era completamente sincera. El conde de Menfis ha requerido el servicio del Nariz en calidad de emisario imperial. Mientras esté cumpliendo su misión, sus órdenes tienen el mismo valor que si vinieran directamente de su majestad. Tocar sin permiso su equipaje nos puede traer incluso una acusación de traición, ¿no es así, capitán? Ahora son exactamente las 15 horas. Si es un Mazuzla normal, ya estará a punto de irse a dormir. Aunque queramos pedirle permiso, el conde y su vasallo, ¿cómo se llamaba? Nitroat, Abel Nitroat. Eso. Además, desde que ha subido al barco, el tal Nitroat no ha salido de su camarote. Ya buscaré alguna buena excusa. No te preocupes. Tomando la llave de las bodegas de la caja fuerte, Agamenón lanzó una sonrisa sin rival. Fuera como fuera, el Nariz era su barco, y él era el capitán. Por cierto, Rustem, ¿cuánto falta para la capital? Hace un rato hemos avistado el muro de Lapislázuli, o sea que faltará poco menos de una hora. De cualquier modo, no tenían mucho tiempo. Por otra parte, si en el equipaje del conde de Menfis había alguna cosa peligrosa, tenían que evitar a toda costa que entrara en la capital. Voy a bajar a las bodegas. Rustem, apresúrate a llamar a Ibrahim y Sokuyu. El primer oficial y el jefe de marineros ya se encuentran frente a las bodegas. Magnífico, dijo Agamenón, sonriendo mientras levantaba la copa de agua de la vida. Se bebió el líquido de sabor metálico y echó a andar a grandes zancadas. Bien. Sígueme, comandante. El aire de las bodegas era oscuro y viciado. En la sala de bajo techo, las linternas que llevaban los hombres brillaban como fuegos fatuos. Todo parece estar en orden, capitán. Ibrahim, que era delgado como un espantapájaros, miraba a su alrededor con expresión de disgusto. No se podía decir que el primer oficial fuera un hombre muy valiente. Con ojos temerosos, escudriñaba la oscuridad que lo envolvía. Los sellos del equipaje están intactos. Todo sigue como cuando zarpamos. Sokuyu había vuelto ágilmente del fondo de las bodegas. Era un hombre de gran tamaño y blandía una barra gruesa como un tronco mientras anunciaba con voz ronca. No hay ninguna huella. ¿Queréis que investiguemos más a fondo? Pues parece que los desaparecidos tampoco están aquí, ¿verdad, capitán?, dijo Rustem, suspirando entre temeroso y aliviado ante el informe del jefe de marineros. O quizá tengamos un polizón a bordo, aunque, bien pensando, una persona no puede caber en el equipaje. El equipaje al que se refería el comandante eran 40 cajas de madera alineadas. Estaban dispuestas con 1 metro de distancia entre caja y caja, y si no se abría la tapa, era imposible adivinar su contenido. Las cubiertas estaban aseguradas con gruesos aros de hierro y no parecían fáciles de abrir en absoluto. Capitán, parece que al fin y al cabo estábamos equivocados. Salgamos inmediatamente. Aún estamos a tiempo de volver sin que el emisario se dé cuenta. Agamenón no respondió a la demanda de Ibrahim, que parecía a punto de romper a llorar. Tenía los azules ojos fijos en una esquina de la sala. Más exactamente, lo que el Mazuzla devoraba con la mirada era una mancha de color castaño rojizo que había en el suelo. ¿Qué ocurre, capitán? Una mancha de sangre. Agamenón dio una ligera inspiración al responder a la extrañada pregunta del comandante. Su olfato, más fino que el de un tiburón, había captado un olor metálico, entre el moho y el aroma del mar. Era el olor más familiar y, a la vez, más terrible para un Mazuzla, el olor de la sangre. Capitán, ¿qué veis? Mientras Rustem, confuso, gritaba, Agamenón posó las manos sobre el suelo. Introduciendo las uñas afiladas como las de un gato en las junturas, hizo un poco de fuerza. Las placas del suelo estaban firmemente clavadas, pero ante el vigor monstruoso del Mazuzla, parecían de papel y empezaron a volar por la sala con un ruido funesto. Pero lo que quitó la respiración a los tiranos no fue el poder sobrehumano demostrado por su superior. Bajo la luz de las linternas había aparecido una cosa: eran 6 cadáveres. Todos estaban completamente momificados. Parecían unos horribles esqueletos de muestra cubiertos de piel seca. Orhan, Nedim, Gusino, Aireddin, Saarkis,
Hussein. ¿Qué es esto? Rustem, reúne inmediatamente a toda la tripulación, le ordenó, cortante, Agamenón a los hombres, que se cubrían la cara gimiendo. Ibrahim, tú abre las cajas y examina el contenido. Y tú, Sokuyu, arma 5 o 6 hombres y venid conmigo. ¿A dónde vais, capitán? Preguntó Rustem a su superior, que ya se había girado. Los siervos obedecían a los vasallos y los vasallos obedecían a los nobles. A su vez, los nobles protegían a los vasallos y los vasallos cuidaban de los siervos. Esa era la gran ley del imperio, el orgullo de su aristocracia. A la vista de los cuerpos de sus vasallos asesinados cruelmente, Agamenón estaba pálido de ira y humillación. Voy a ver al conde de Memphis, para que me explique qué significa esto. Pero, capitán, no tenemos ninguna prueba de que el conde esté relacionado con... Mira esto, gritó el Mazuzla, señalando al cadáver más fresco. En el cuello se veían 2 agujeros que parecían lunares. Claro estaba que no eran lunares. ¿Eran huellas de colmillos? Aparte de mí, el único Mazuzla que hay en el barco es John Fortuna, conde de Memphis. Gemía gravemente el duque de Micenas, mostrando los colmillos. Abandonó sus maneras tranquilas habituales y rugió de ira. Voy a ir a buscarle ahora mismo. Que me explique qué se supone que... ¿Qué queréis que os explique, capitán? Sonó con claridad una voz que le susurraba al airado aristócrata. ¿Por qué os cambia el color de la cara? Tenéis prisa, tú, Aelitroat, pero, ¿cuándo? Agamenón se giró para encontrarse con un rostro tan blanco que casi era transparente. Los marineros se quedaron fascinados con la belleza de la figura. Parecía que el creador había destinado sus artes más refinadas a esculpir aquella sonrisa encantadora. Pero, ¿por qué sería que, mirando aquel rostro sonriente, le venía a uno a la mente la imagen de una planta carnívora que atrae a su presa con su fragancia? Y por otro lado, ¿cómo era posible que un tirano pudiera haberse acercado a un Mazuzla como Agamenón sin que éste se diera cuenta? Nitroad. ¿Cuándo has? A ver, creo que ha sido cuando lo de voy a ver al conde. El joven sonrió, bajando las pestañas, y entró con paso alegre en las bodegas. La ropa que lo señalaba como perteneciente a la clase de los vasallos flotaba de una manera infausta. Esto no está bien, capitán. ¿Acaso no tenéis órdenes de mantener las bodegas selladas hasta que lleguemos a la capital? Las palabras del emisario tienen el mismo valor que las de su majestad. No sé qué os podría pasar, eso me tocará decidirlo a mí, tirano. Mirando fijamente a su insolente interlocutor, Agamenón avanzó para cubrir a sus hombres, que retrocedían de manera inconsciente. La ira brotaba como un aura del cuerpo del Mazuzla. Bajo mi autoridad como capitán del buque, tu señor, el conde de Memphis, queda arrestado como sospechoso del asesinato de 6 tripulantes. ¿Asesinato? Aquí hay un malentendido. En contraste con la ira de Agamenón, el rostro del joven permanecía sereno. Meciendo la cabeza pesadamente, parecía aún más impasible. El conde no ha matado a vuestros hombres. Ni a uno solo. ¿Intentas proteger a tu señor, Nitroa? Preguntó Agamenón con los ojos afilados de odio. Pero esas marcas son la prueba definitiva. Matar a los hombres y sorberles la sangre. ¿Qué salvaje? Que os digo que estáis equivocados. No ha sido el conde de Memphis quien ha matado a vuestros hombres. Parecía que había estado esperando a decir esa frase en el momento. Justo, se oyó un ruido, como si alguien estuviera arrancando un árbol de cuajo, seguido de un desesperado alarido de agonía. Ibrahim, al girarse con un grito, Agamenón se encontró con un espectáculo grotesco. El delgado primer oficial estaba atrapado en una de las cajas. Mejor dicho, lo había atrapado un brazo salido de una de las cajas, pero estaba claro que aquello no era normal. El brazo, que era desproporcionadamente grande teniendo en cuenta el tamaño de la caja, había salido disparado como una serpiente venenosa y se había enroscado en el cuello del tirano, que gritaba, capitán. Ayuda. Ayuda. El débil oficial no pudo pedir más auxilio. En un instante, su cuello se partió con un ruido insoportable. El enorme brazo no solo había partido las vértebras cervicales, sino que también había desgarrado los músculos de su alrededor. La cabeza, que ya no podía sostener su propio peso, cayó rodando por el suelo, con los nervios y vasos sanguíneos colgando. ¿Qué eso? Pero lo que había traído la atención de Agamenón no era el triste cadáver de su vasallo. Las cajas almacenadas en la sala empezaron a hincharse todas a la vez. Las planchas se quebraron ruidosamente y de entre sus restos salieron unas sombras negras. Eran unas extrañas siluetas retorcidas, unos hombres envueltos en gabanes militares negros al estilo de los del exterior.
No se les veía la cara porque iban cubiertos con casco y máscara antigas, pero eran todos gigantescos. ¿Cómo habrían conseguido meterse en aquellas cajas? Las articulaciones, que probablemente habían permanecido separadas mientras estaban encerrados, volvieron a conectarse con un ruido húmedo. Una vez completado el proceso, se elevaron como siniestras sombras. ¿Quiénes sois? Son Jaher, cazadores, mi capitán, respondió alegremente el joven sin dejar de sonreír. Y añadió de forma cortés la siguiente explicación, más exactamente, son autojaher. Están construidos a partir de vuestros cadáveres. Son mis juguetitos, capitán, Wit. Rustem y Sokuyu se plantaron delante de los gigantes para salvar a su amado capitán y blandieron las barras que llevaban apuntando a la cabeza de los monstruos. Pero los cazadores pararon el golpe casi con desdén y, agarrando las barras, atrajeron a los hombres hacia sí con una fuerza monstruosa increíble, para abrazarlos como si fueran amantes. Ante los ojos de los hombres, que se debatían con desesperación, se alzaron las máscaras antigas. Lo que aparecían bajo ellas fueron unos rostros blancos cadavéricos. Del cráneo sin pelo salían unos dispositivos indeterminados y los ojos estaban cosidos con hilo, lo que les daba un aspecto grotesco. Entre los labios, que parecían cortados a cuchillo, se veía el brillo de afilados colmillos. Rustem. Sokuyu. Los gritos fueron interrumpidos por un ruido húmedo. Agamenón pareció despertar entonces de su sorpresa y le volvió la expresión al rostro. Desgraciado. Esto no te lo perdonaré, Nictroat. Uy, yo no soy vuestro rival, capitán. La ira que ardía en los ojos de Agamenón habría bastado para hacer que alguien más débil se desmayara, pero la expresión del joven no cambió ni un ápice. Sin dejar de sonreír, hizo una señal con el mentón hacia la espalda del airado Mazuzla. Un pobre tirano como yo no es digno para un noble del imperio. Un aristócrata debe luchar contra otro aristócrata, ¿verdad, conde de Memphis? ¿Qué? Agamenón se giró de inmediato para encontrarse con una luz azulada que había aparecido silenciosamente a su espalda. Cuando se dio cuenta de que la luz danzaba sobre la mano de una figura, el brazo ya se había disparado como una serpiente venenosa y le había agarrado el cuello. El aire se llenó del hedor de la carne quemada. Agamenón intentó con todas sus fuerzas liberarse de la mano que le abrazaba, pero el joven Mazuzla que tenía delante, el conde de Memphis Fortuna, era más fuerte que él. El cuerpo de Agamenón se elevó en el aire, pataleando en vano. ¿Quiénes sois, malditos? Escupió Agamenón, reuniendo fuerzas entre el olor de las proteínas quemándose. Sois, aristócratas, pero, ¿nosotros? Somos Fortuna, conde de Memphis, y su vasallo Abel Nictroat. Tú mismo lo has dicho antes. El joven chasqueó los dedos con un ruido alegre y, en ese instante, la luz azulada brotó de la mano del conde de Memphis. Eso fue lo último que vio Agamenón antes de convertirse en una masa llameante. Venga, encárgate del resto de la tripulación, conde de Memphis, le ordenó el supuesto Abel Nictroat a su compañero, al mismo tiempo que daba una patada a la masa carbonizada y humeante. Llévate a los cazadores y acaba deprisa. Voy a subir a cubierta, es la primera vez que vengo a la capital del imperio. Ya que estamos aquí, quiero aprovechar para admirar la vista. El que respondía al nombre de conde de Memphis asintió en silencio. El joven se volvió con rapidez y, tarareando alegremente una canción, se encaminó a la cubierta. Bajo el cielo azul, el mar parecía cubierto de zafiros. En ese paisaje azulado, el Naridi surcaba las olas con las velas negras desplegadas como una imagen siniestra. Que pudiera mantener tal velocidad pese a navegar contra el viento se debía a las placas solares instaladas en la vela mayor, que suministraban la energía al sistema de propulsión. Al cabo de un rato, el joven lanzó un leve suspiro, apoyado en el mascarón de proa. ¡Qué hermoso! Eso debe ser el muro de lapislázuli. Enfrente, aparecían las formas onduladas de dos continentes. Aquella era la puerta que llevaba al Mar Negro desde el Mediterráneo. El estrecho del Bósforo separaba dos masas de tierra conocidas desde tiempos antiguos como Asia y Europa. Era el punto de contacto entre tierra y mar, un importante centro de comunicaciones que unía los dos continentes desde antes del Armagedón. El paisaje era hermoso, pero también extraño. Un enorme brillo deslumbrante envolvía el estrecho. La luz púrpura azulada como el zafiro cubría como una cúpula el estrecho y las masas de tierra que éste separaba. ¿Podía existir realmente una cosa como aquella? Una luz gigantesca de decenas de kilómetros no podía ser una travesura del sol ni un espejismo. Además, ¿qué era aquella sombra sumida ligeramente en la luz azulada? ¡Qué belleza! Aquello debe ser la ciudad del crepúsculo, susurró el joven, embelesado. Tras el muro de zafiro había una ciudad gigantesca. Era una capital como muchos pueblos habían soñado, pero nunca habían podido hacer realidad.
Las cúpulas ordenadas, las torres que se elevaban entre las hileras de árboles, las numerosas puertas que dibujaban suaves arcos. Parecía realmente una ciudad de cuento de hadas. Era como si un dios se hubiera enfadado con una ciudad antigua y la hubiera encerrado en una gema, pero, como para probar que no se trataba de una ilusión, aquel paisaje se acercaba rápidamente al barco. El brillo azulado no era más que un punto de luz, pero ahora se había convertido en un gigantesco muro. Sin embargo, el joven no mostró temor alguno ante la luz que inundaba su campo de visión. No solo siguió sonriendo, sino que añadió en un susurro: Hola, Bizancio, capital imperial, y adiós, ciudad que voy a sacrificar. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.